Bien, vamos a comenzar porque estamos en la hora y tenemos no mucho tiempo, y además tenemos un invitado que hay que aprovecharlo bien. Felipe González Morales es vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él es director del Centro de director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y fue director del programa de América Latina de Global Rights, que es una organización no gubernamental. Además, Felipe González es dentro de Chile y en el ámbito interamericano, es una persona con mucho pensamiento en este tema de los derechos humanos, liderando muchas líneas de pensamiento, de acción, de intervención, de reflexión, y también con mucha experiencia práctica, que es otra cuestión muy importante, muy indispensable. Acá tenemos una simbiosis, tenemos dos cursos, ¿no? Uno que es un taller de información política, donde el objetivo es poder practicar instrumentos que nos permitan generar información de calidad con respecto a la agenda legislativa. Entonces, a nosotros, desde la perspectiva de la dimensión de este curso, nos interesa particularmente el poder abordar este tema desde la perspectiva de los derechos humanos, que tiene que ver con las organizaciones formales y también con la agenda legislativa dentro de lo que se pueda. Y tenemos personas que están invitadas de otro curso que están trabajando específicamente con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces estamos trabajando en eso, tratando de entenderlas, de entender el rol que tienen en el sistema internacional, la importancia que tienen, y en consecuencia, como derechos humanos ha sido uno de los temas más relevantes a nivel mundial, latinoamericano, en Chile, creemos también que va a ser muy enriquecedor lo que tú puedas contarnos sobre este tema. Y el formato que vamos a tener de este encuentro contigo, de esta conversación contigo, es que primero yo te voy a ir haciendo algunas preguntas, un poco para ir dándole una estructura a la conversación que vamos a tener. Presumas que tu invitado es desestructurado. No, es lo más mínimo. Es lo más mínimo. No, simplemente por efecto de tiempo, especialmente. Y también vamos a dejar un espacio, ojalá que sea un amplio espacio para que te puedan ir haciendo preguntas a ellos. Entre paréntesis, los del primer curso, que son de taller de información política, están preparando trabajo. Están trabajando con comisiones, ¿no?, del Congreso, entonces están especializándose en comisiones. Por lo tanto, es probable que desde esa perspectiva algunos de ellos te vayan a plantear preguntas más orientadas a la razón práctica. Nos gustaría conocer, Felipe, antes que nada, si tú quieres, y en la medida que puedas, sobre tu experiencia personal de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y con la gestión de propuestas que eventualmente hayan llegado al legislativo, o bien estoy pensando antes, digamos, de la década del 90, la década del 80, por ejemplo, ¿no?, con toda esa enorme cantidad de experiencias que había en los países del sur, ¿no?, en el sur en general, digamos. Con las experiencias que había en Chile. Yo recuerdo de esas épocas, por ejemplo, que empezaron a emerger una serie de iniciativas interesantes, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, pero a veces no tan enfocada al tema de derechos humanos, sino, por ejemplo, la Parroquia Universitaria, que no era de derechos humanos, pero que fue una organización con mucho impacto. O también, de repente, grupos alternativos, no sé si recuerdas algunos de esa época de los 80, que eran importantes, porque para entender el origen de esta cosa, me acuerdo El Espíritu de la Época, por ejemplo, entre otros, muchos. Incluso también uno veía en la década del 80 que llegaban, en pleno régimen autoritario chileno, llegaban representantes de organizaciones internacionales a Chile en esa época. Me acuerdo de un tal Dwight White, ¿no?, que fue bien interesante, digamos. Claro, exactamente. Interactuando con la Vicaría de la Solidaridad, si mal no recuerdo, Duxon, otros, bueno.
eran muy interesantes todas esas experiencias de la década del 80 y tal vez tú quisieras, por ejemplo, referirte a cuándo comienza esto en Chile, si a ti personalmente, ¿qué te llamó la atención de este tema para después de dedicar tu vida prácticamente a este tema en particular? Bueno, primero que nada, le agradezco a Patricio por la invitación a esta clase y a ustedes por su presencia y me imagino participación activa. Como una cuestión introductoria general y a propósito de la primera pregunta, yo diría que de alguna manera lo que ocurrió en la época de la dictadura fue que el concepto de derechos humanos asumió un sentido específico y propio, porque si bien con anterioridad Chile tenía un régimen democrático y la Constitución consagraba un catálogo de garantías de derechos humanos específicos, en realidad el eje de la discusión, del debate, incluso el debate legislativo, no giraba propiamente en torno a derechos humanos. Y también lo que ocurría es que los tribunales de justicia, estoy hablando del periodo 32-73, los tribunales de justicia eran muy pasivos también en lo que se refería a materia de derechos humanos, tenían una interpretación muy restrictiva, por ejemplo, para declarar inconstitucionales determinadas leyes, eran muy renuentes a acoger acciones o recursos de amparo que tuvieran un impacto público significativo, de manera que había un régimen democrático que funcionaba razonablemente bien durante varias décadas, funcionó razonablemente bien, como ustedes habrán estudiado, con una serie de problemas, pero a nivel comparativo latinoamericano, pero sin que los derechos humanos tuvieran un rol, me parece a mí, muy significativo, más allá de lo retórico y nominal. No había prácticamente organizaciones de derechos humanos propiamente tales. Y si uno se fija, por ejemplo, en lo que se refiere a colectivos vulnerables, concepto que todavía no existía en esa época, si uno piensa, por ejemplo, en la situación de los pueblos indígenas en esa época en Chile, en realidad no tenían organizaciones propias, había ciertos partidos políticos que eran más permeables a la participación de los indígenas en su interior, y así hubo algunos parlamentarios indígenas, por ejemplo, pero que no representaban tampoco los derechos de los pueblos indígenas, sino que en realidad asumían una posición propia del partido al que pertenecían, que eran fundamentalmente la mayoría del Partido Comunista o del Partido Socialista. Ahora, eso cambia en la época de Pinochet, precisamente porque la cuestión de la violación de los derechos humanos pasa a desempeñar un lugar central y las organizaciones no gubernamentales empiezan a asumir un discurso centrado en derechos humanos de manera explícita y ya imposible que fuera nominal, porque las violaciones eran, ¿no es cierto?, de carne y hueso, reales. Entonces ahí se produce una transformación importante. La Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otras ONG surgen en esa época, crean también una serie de vínculos internacionales que fueron muy importantes y de alguna manera eso va permeando todo el debate. Lo otro que ocurre también ya en la década de los 80, cuando se relaja un poco el tipo de represión, que continuó siendo importante, pero ya no de la misma envergadura que cuando existía la DINA, es que empiezan a desarrollarse organizaciones de base importantes. ¿Cierto? Por ejemplo, organizaciones de mujeres en las poblaciones, por mencionar un caso. Entonces, teníamos por una parte las organizaciones de derechos humanos, ¿cómo decirlo?, más profesionales o integradas por profesionales. Siempre los abogados tendemos a ser un poco acaparadores en ese sentido, pero no eran todos abogados tampoco. Especializadas. Claro. También había otras que eran de familiares o de víctimas, de familiares de víctimas o de víctimas probablemente, y además estas otras organizaciones de base con una base amplia. Y perdona, Felipe, sí, que te interrumpa, pero precisamente nosotros desde la perspectiva actual, digamos, estamos en el 2009 y somos y vemos este tema desde una perspectiva también como de querer aprender de esta experiencia respecto a los logros, los fracasos. En tu perspectiva, digamos, según lo que tú recuerdas, ¿hay alguna de estas